En nombre de Dios, se abre la sesión de la Comisión Investigadora. Muy buenos días, saludamos a todos y todas. Señora Ministra, Subsecretario, Director Nacional también de Gendarmería, también al equipo que le acompaña, los diputados y diputadas que están presentes, al equipo de la Secretaría. Vamos a dar la palabra al señor Secretario para la cuenta. Gracias. Buenos días. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 5367 de la Subsecretaria de Justicia subrogante, señora María Esther Torres, por el cual responde nuestro oficio 113 y remite el oficio 14.000 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, sobre el beneficio carcelario otorgado al señor Víctor Yanquileo, traslado desde al SET de Cañete. Corresponde a consultas efectuadas por la diputada señora Flor Baise. Informe con la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a consultas efectuadas en la última sesión de esta comisión, de la penúltima sesión, mejor dicho, de esta comisión, realizada por el diputado señor Jaime Araya, y finalmente confirmación para concurrir a la sesión de hoy de la Ministra de Justicia y del Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, y del Director Nacional de Gendarmería, don Sebastián Urra. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Sí, diputado Jaime Araya. Tiene usted la palabra. Buen día. Buen día. Buenos días a los colegas, a la señora ministra, los subsecretarios que están presentes. Entendí bien, si el secretario informó que había llegado respuesta del oficio que habíamos solicitado. Entiendo que había llegado solo la diputada Valls. Tiene que estar en un lugar físico, diputado. Discúlpeme. Para efecto. Diputado, primero no se le escucha. No sé si gusta. Claro. Vamos a guardar el espacio para que cuando usted llegue le vamos a abrir una ventana para que pueda señalar sobre la cuenta, ¿ya? En algún intermedio. Muy bien. No hay más palabras solicitadas en varios. Y lo otro sería que dejemos varios para el final de la tabla. Diputada Yomas. Ya, para el final de la tabla. Muy bien, gracias. Ya, vamos a dar entonces inicio a la orden del día. Ya, esta sesión tenía por objeto recibir por segunda vez a la Ministra de Justicia de manera presencial junto al subsecretario. Entonces, señora Marcela Ríos, bienvenida a la comisión, al subsecretario don Jaime Gajardo también, y a don Sebastián Urra, quien le acompaña, del mayor Alex Payán. Así que agradecemos. Nosotros estuvimos viendo algunas materias la sesión pasada, justamente a lo que se refería a la cuenta, información que entiendo ha sido entregada por parte del Ministerio. Principalmente dos ámbitos, sin perjuicio de que hoy día puedan, en el contexto del mandato de la Comisión, puedan tratarse materias relativas a dicha cartera. Y estas tenían que ver con materias de un proyecto o de, más que un proyecto, una materia sobre la situación de las cárceles en materia de conectividad, de poder conocer la situación de esa conectividad, del ingreso de teléfonos u otros equipos para conexión de los internos. Y lo otro estaba vinculado también a materias de beneficios carcelarios que se estarían dando en la macrozona especialmente y en otras cárceles o recintos penitenciarios del país, que era una consulta que se había reiterado en esta instancia. Así que, dicho ese preámbulo, reiteramos y saludamos a los diputados y diputadas que se han incorporado y vamos a entregar la palabra a la señora ministra. Ya ella tuvo una intervención la vez pasada.
Nosotros queremos que las exposiciones no sean extensas, vamos a dar un espacio para que ustedes nos puedan entregar, porque luego hay preguntas que se necesita complementar, porque ya la tuvimos, ¿cierto?, en una primera instancia, también al director nacional de Gendarmería, ya él tuvo un espacio extenso para exponer, y por lo tanto hoy día hay más que nada consulta. Le vamos a dar la palabra a la ministra para que se pueda referir al trabajo que se lleva en la materia de crimen organizado, en materia de terrorismo, según el mandato de la comisión, que nos tiene trabajando en estas materias que son de interés y de preocupación y ocupación tanto de la ciudadanía, pero también de los distintos poderes del Estado. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, por la invitación que nos permite poder presentar el trabajo que estamos haciendo. Desde que asumimos como ministerio hemos estado poniendo un foco muy preferente al tema de combate al crimen organizado. Tenemos una línea de trabajo amplia en este sentido. Hemos estado trabajando en colaboración con el Ministerio del Interior. Con el Ministerio del Interior hemos estado trabajando principalmente en términos generales en poder insertar de manera más sistemática la política penitenciaria como parte de la política de seguridad. En ese sentido, se ha incorporado de manera permanente a Gendarmería de Chile a un conjunto de espacios de trabajo donde no estaba contemplado antes o solo participaba a través del Ministerio, como es la Comisión de Seguridad, la Comisión sobre Crimen Organizado, la Comisión de Coordinación de Justicia Penal, y también se ha integrado a la coordinación de gobierno en materia de inteligencia, que para nosotros era muy importante. De la misma manera, hemos establecido un trabajo de colaboración con el Ministerio Público, firmando en mayo, el 22 de mayo, un convenio de colaboración que además hace pocas semanas hemos aterrizado, si se quiere, en comisiones de trabajo a nivel regional. El convenio con el Ministerio Público tiene el foco de poder traspasar información y coordinar entre Gendarmería de Chile y el Ministerio Público todas los actos que puedan conllevar delitos que se estén cometiendo al interior de recintos penitenciarios o delitos que se cometan desde el interior de los recintos hacia las comunidades. Y por último, también para perseguir y prevenir cualquier indicio de corrupción que podamos tener en los recintos. Finalmente, hace pocas semanas, 2 semanas atrás, antes del 18, se ha solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación exclusiva y la Fiscalía ha accedido a esto para poder abordar delitos que se estén cometiendo, irregularidades al interior de los recintos. Esto nos parece de mayor importancia, lo hemos solicitado como gobierno junto al Ministerio del Interior para poder colaborar en investigaciones en esta materia. Finalmente, como habrán podido ver seguramente en la prensa, hemos llevado a cabo por lo menos 4 operativos nacionales de incautación de armas y sustancias ilícitas a lo largo de todo el país con la Unidad Especializada de Gendarmería de Chile, pudiendo incautar una gran cantidad de armas blancas, pero también de sustancias ilícitas, alcohol, drogas y también de telefonía celular, que es algo muy importante para nosotros poder seguir con ese trabajo para poder disminuir la consecución de delitos hacia afuera de los recintos penales. Voy a mostrar unas estadísticas simplemente para no entrar en toda la presentación, pero sí nos parece importante poder compartir con ustedes claridad respecto de los mandatos del Ministerio en materia y para distinguir el mandato del Ministerio con el de Gendarmería. El Ministerio tiene a cargo la formulación y planes y programas sectoriales y crear establecimientos penitenciarios. Gendarmería de Chile, por su parte, según
la ley orgánica le corresponde dirigir todos los establecimientos penitenciarios, aplicando las normas previstas en régimen y velar por la seguridad al interior de los recintos, determinar, y esto es muy importante, que Gendarmería de Chile es el órgano que tiene la facultad para determinar el establecimiento en que condenados cumplan sus penas y disponer el traslado de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente. También es muy importante señalar que disponer y señalar los establecimientos donde las personas están detenidas o imputadas es una responsabilidad de Gendarmería, sobre la cual puede también emitir un dictamen un juez o un tribunal de la República. Sobre los beneficios, me parece muy importante los beneficios penitenciarios por resolución fundada del director nacional. Las personas que están imputadas o condenadas por algún delito, privadas de libertad, pueden ser ingresadas o trasladadas a distintos recintos penales de acuerdo a una decisión que adopte Gendarmería de Chile. Y también aclarar que personas que tengan beneficios o que hayan sido trasladados continúan cumpliendo su condena, y esto no significa que la condena haya expirado. Pasemos a las estadísticas, por favor. Avancemos para... Respecto de algunos de los temas sobre los cuales se nos ha oficiado y existía preocupación por parte de algunos de los integrantes de la comisión presidenta, hemos respondido, como se ha planteado, varios de los oficios que nos han llegado, pero también queríamos comentar y aquí exponer en esta comisión respecto del total de personas privadas de libertad, que hoy día son alrededor de 43.000, es una cifra fluctuante, pero en este momento tenemos alrededor de 43.000 personas en régimen cerrado. De ese total, alrededor del 2% de la población se declara pertenecer a algún pueblo indígena, y de ese total un 56% pertenece al pueblo mapuche. De lo que se trata en general, entonces, de las personas que están privadas de libertad pertenecientes a un pueblo indígena, es un poquito más de 1.000 personas, alrededor de 685 personas pertenecientes al pueblo mapuche, y lo siguen personas pertenecientes al pueblo aymara y quechua respectivamente. La inmensa mayoría de estas personas, el 95,3% de las personas que se autoidentifican como indígenas y que están privadas de libertad, están en un régimen cerrado. Eso significa totalmente en los recintos, digamos, cerrados. Solo 50 personas están en algún régimen semiabierto, de las cuales 31 son pertenecientes al pueblo mapuche. La mayoría de estas personas, 185, está en la Araucanía en términos de las regiones, seguida por la región metropolitana, y como ustedes pueden ver después, la siguen, hay un conjunto de personas en distintas regiones del país, bastante distribuidas en prácticamente todo el territorio. Como decíamos antes, la mayoría de estas personas está en régimen cerrado, la inmensa mayoría, 652, 31 en semiabierto. Esto es muy importante, que quisiéramos destacar que las personas que están privadas de libertad, que tienen algún beneficio del total de la población penitenciaria, son solo 771 personas que tienen algún beneficio, que están en medio no libre, y de las cuales solo 24 pertenecen al pueblo mapuche. Esto significa el 3,1% del total. Las otras, el 97% restantes, son personas chilenas sin que no pertenecen a ningún pueblo, o en algunos casos quizás pueda haber personas de algún otro pueblo no mapuche. Y el desglose de los beneficios de las personas que tienen algún tipo de beneficio que pertenecen al pueblo mapuche: hay 11 personas que tienen salida dominical, 9 personas que tienen salida de fin de semana, 2 que tienen salida controlada al medio libre.
Respecto de las huelgas de hambre, quisiéramos clarificar que las huelgas de hambre son un mecanismo que se ha utilizado y que se utiliza por personas privadas de libertad, no solo indígenas, no solo mapuches, hay personas privadas de libertad en distintos momentos digamos, de las últimas décadas, pero también en la actualidad nosotros tenemos siempre, permanentemente, distintos mecanismos, digamos, de presión por parte de internos. Una de estas son las huelgas de hambre esto es importante notar que desde la resolución exenta elaborada y aprobada por el gobierno del presidente Piñera en el año 2020, la resolución 39.025, este mecanismo de presión por parte de una persona privada de libertad no es considerado por Gendarmería de Chile como una falta de conducta. Y queda a discreción de las autoridades de Gendarmería poder valorar, digamos, en el caso que sea disruptivo de el orden o del funcionamiento de un recinto penitenciario cuando esto califica como mala conducta. Las huelgas de hambre que han impulsado personas privadas de libertad pertenecientes al pueblo mapuche han sido una constante en las últimas décadas en recintos penitenciarios. Nosotros en la presentación que ustedes tienen hemos incluido un pequeño resumen de algunas de las que han tenido mayor connotación pública. Muchas de ellas han tenido extensos periodos. La última y quizás la más conocida, bueno, quizás antes acá hay algunas desde el 2000 en adelante, pasemos a la próxima, durante tanto el 2010 como el 2017, huelgas de hambre en distintos recintos penales generaron algunas decisiones por parte del Congreso en materia de reformas legislativas y finalmente la huelga de hambre que tuvo lugar en el 2020 por parte de personas privadas de libertad del pueblo mapuche en distintos recintos penitenciarios, incluyendo al Machi Celestino Córdoba, llevaron al gobierno del presidente Piñera, primero al subsecretario Valenzuela, a firmar un acuerdo con el Machi Celestino Córdoba y a comprometerse a incorporar medidas de incorporación del enfoque de interculturalidad en la reglamentación de Gendarmería de Chile, lo que dio origen a la elaboración de la resolución 39.025, que es la que hoy día está vigente y que rige para las decisiones que toma Gendarmería de Chile en estas materias. Termino, creo que tenemos una última, simplemente decir que esta resolución 39.025 está vigente y sigue un poco las orientaciones generales del convenio 169 de la OIT. Presidenta, si me permite, me gustaría darle la palabra por breves minutos al subsecretario para que pueda complementar un par de temas respecto de este tema. Muchas gracias. Gracias, ministra. Subsecretario. Presidente, buenos días, Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Bueno, solo para complementar algunas cosas que señalaba la ministra respecto a nuestro plan para trabajar y poder combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios. La ministra nombraba que suscribimos un convenio con el Ministerio Público en mayo de este año para poder investigar los crímenes y delitos que se cometen al interior de los establecimientos penitenciarios. También que estamos desarrollando distintos procesos de allanamiento y incautación, que ya llevamos 5 a nivel nacional, masivos, que no se habían realizado antes por parte de Gendarmería, que nos ha permitido poder incautar un conjunto de elementos prohibidos que se utilizan tanto para cometer delitos al interior de los establecimientos penitenciarios, poner en riesgo la seguridad de los funcionarios y de los otros internos también, como también cometer delitos hacia el exterior de los establecimientos penitenciarios. Para lo mismo, también para poder disminuir la cantidad de elementos prohibidos, ya que los allanamientos con el paso del tiempo nos han ido dando resultados, pero todavía son resultados muy incipientes. Hemos generado un trabajo con el Ministerio del Interior para la seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios, para que precisamente también evitar una de las vías de ingreso
de los elementos prohibidos, que tienen que ver con los lanzamientos que se generan desde afuera de los establecimientos penitenciarios hacia el interior. Y para ello hemos iniciado un trabajo inicial con el Ministerio del Interior, principalmente en algunos establecimientos penitenciarios. Hemos determinado 6, que son los más complejos al interior de nuestro país, y esos 6, en uno en particular, hemos realizado un trabajo más exhaustivo, que es Santiago 1, durante el mes de septiembre, que nos ha dado bastante buenos resultados, y así lo pudimos también comprobar con la fiscal de la Corte Suprema y el presidente del juzgado de garantías del primer juzgado de garantías de Santiago. Asimismo también, tal como señaló la señora ministra, hemos solicitado a la Fiscalía Nacional, al Ministerio Público, que nos pueda designar fiscales preferentes en los distintos establecimientos penitenciarios para, en estos 6 que hemos visto que son el foco, que es Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago 1 y Colina 1 y Colina 2. En estos que son un foco preferente para luchar contra el crimen organizado, hemos generado esta coordinación con el Ministerio Público de tener fiscales que puedan cambiar la lógica de investigación al interior de los establecimientos penitenciarios y los delitos que se cometen, principalmente con el objeto de que puedan investigar como focos de investigación, puedan realizar una investigación más profunda, más rápida también, más coordinada con Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia, y en ese sentido hemos iniciado ese trabajo con el Ministerio Público. Además también, en quinto lugar, tenemos un trabajo de segregación, mejorar nuestras capacidades para segregar la población penal, cosa de tener a la población penal, dependiendo de su tipo de peligrosidad, debidamente segregada, principalmente un trabajo para identificar aquella población penal extranjera que carece de antecedentes penales en nuestro país, y ahí Gendarmería ha realizado un trabajo bastante minucioso con ciertas embajadas que nos permite saber los antecedentes penales de las personas que no cuentan con antecedentes penales y poder clasificarlos adecuadamente y segregarlos al interior de los establecimientos penitenciarios, como también con el Ministerio Público para lo mismo, ya porque el Ministerio Público tiene convenios internacionales con distintos países que les permite acceder a estas fichas penitenciarias de las personas que han sido privadas de libertad por distintas razones en nuestro país y poder segregarla adecuadamente. Asimismo también, en sexto lugar, tenemos un trabajo de mejorar nuestros módulos de alta y máxima seguridad en los distintos establecimientos penitenciarios. Esto lo hemos hecho en conjunto con gobiernos regionales. Por ejemplo, acá con el gobierno regional conseguimos recursos que ya fueron aprobados por el gobierno regional de Valparaíso para mejorar el módulo 104 del complejo penitenciario de Valparaíso por más de 500 millones de pesos hace menos de un mes. Y también con el gobierno regional de Arica, entendiendo que son situaciones más complejas las que se viven en esos complejos penitenciarios, y con el gobierno regional de Arica pudimos conseguir los recursos para mejorar la tecnovigilancia y comprar elementos de seguridad para los funcionarios del complejo penitenciario de Hacha en la ciudad de Arica por más de 2.000 millones de pesos. Y asimismo también hemos trabajado con recursos propios del Ministerio de Justicia, que le hemos reasignado a Gendarmería para mejorar el módulo de alta y máxima seguridad en el complejo penitenciario de Arica. Todo esto también se cruza con la necesidad que hemos visto de rápidamente poder poner en funcionamiento el complejo de alta y máxima seguridad acá en Santiago, bueno, allá en Santiago, y que esperamos pronto ponerlo en funcionamiento, ya que se encuentran prácticamente terminadas las obras de remodelación del mismo. En séptimo lugar, hemos también trabajado en materia de elementos de seguridad para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, después de un trabajo bien sistemático con los gremios, principalmente de Gendarmería. Hemos visto que existe una dificultad importante, ya que en los últimos años no se habían comprado elementos de seguridad, díganse, por ejemplo, chaleco anticorte, guante anticorte, casco de seguridad. Y para lo mismo hemos reasignado recursos desde el Ministerio de Justicia, reasignación que se encuentra ya concluida su trámite y que están pronto a comprarse esos elementos por más de 1.000 millones de pesos, precisamente para comprar elementos de seguridad para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería y puedan combatir también los delitos que se cometen al interior de los establecimientos penitenciarios. Estamos realizando un trabajo coordinado con la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y con los tribunales de garantías, cosa de que las visitas que hacen estos órganos, que son
visitas que según nuestro ordenamiento jurídico le corresponde hacer principalmente a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y a los tribunales de garantía, visitas inspectivas permanentes, poder realizarlas de forma coordinada, cosa de nosotros hemos ido acompañando estas visitas para en conjunto ver los problemas que se encuentran al interior del establecimiento penitenciario y ver cómo ir mejorando las brechas, cosa de que estas visitas no sean solo un cumplimiento de ciertas obligaciones que tienen, sino que con el objeto de ir trabajando en conjunto. Y así, el 19 de septiembre, con la fiscal judicial de la Corte Suprema, la ministra Lía Cabello, y con el presidente del Tribunal de Garantías de Santiago, fuimos a Santiago 1 a realizar una visita inspectiva que pudimos constatar ahí en terreno, por así decirlo, los distintos problemas que tiene la cárcel, pero también pudimos, y lo señaló tanto la fiscal judicial como el presidente del Juzgado de Garantía, ver también los avances que hemos tenido con el trabajo en estos meses, en Santiago 1 en particular. Y finalmente hemos estado trabajando de forma muy ardua también para mejorar tecnovigilancia, entre otras cosas la inhibición de celulares, de señal de celular al interior de los establecimientos penitenciarios, viendo las distintas dificultades que han existido para poder cumplir con los contratos de concesión que existen al interior de los establecimientos penitenciarios en las 8 cárceles concesionadas que hay de las 82 que tenemos en nuestro país, y también cómo avanzar en el resto de los establecimientos penitenciarios donde nunca ha existido inhibición de celulares. Para eso hemos realizado un trabajo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, distintas mesas de trabajo, y estamos ya pronto a que puedan haber caminos para resolver la tecnovigilancia tanto y la inhibición de celulares tanto en los establecimientos concesionados como también en los establecimientos, por así decirlo, que dirige Gendarmería de forma pública. Y tenemos ahí, si ustedes necesitan ampliar la información al respecto, podemos presentar también aquello. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos porque son varias materias, sé que Gendarmería también tiene algo específico en materia de inhibición de los celulares, pero creo que es necesario abrir un espacio de consulta. Saludamos también al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Esta comisión ha invitado también a otros presidentes. Hemos tenido también el presidente de la Comisión Investigadora de Robo de Madera, estuvimos en Concepción, así que creo que siempre es bueno también las materias irlas a lo menos internalizando, porque se van repitiendo muchas de las materias y también trámites de proyectos que son de interés, como el proyecto de los inhibidores de celular. Muy bien, ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Pulgar, diputado. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra, a los subsecretarios, a las autoridades de Gendarmería. Bueno, yo voy a seguir con mi análisis crítico, presidenta, de ayer respecto al tema de los estándares de seguridad. Hoy día vemos los reportajes de televisión que muestran que el crimen organizado sigue funcionando desde algunos centros penales, no lo digo de todos, pero más allá de lo que se hable de las nuevas tecnologías, la incorporación de recursos, el problema sigue estando ahí vigente. Y mi pregunta a la ministra, por su intermedio, presidenta, y también al subsecretario, si lo estima conveniente, es si hay algún modelo para poder establecer. Sabe que partimos con 100 y nos hemos propuesto terminar el año con una baja de 50. Porque nosotros, y lo represento respetuosamente, hemos tenido aquí a varios funcionarios y exfuncionarios en Gendarmería que han dado cuenta que falta mejores sueldos para los funcionarios, que abogados pasan drogas, pasan celulares, que necesitamos inhibidores, pero la gente en las cárceles se sigue comunicando igual. Entonces, ¿cuál es la prenda de garantía para esta comisión que eso no vaya a pasar? O sea, ¿cuál es la estrategia realmente? No, y no culpo a este gobierno, que no se malentienda, presidenta, pero uno que viene en el mundo de la civilidad y no la estructura política, dice, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, vamos a acudir a nuevas tecnologías, ¿para qué? Para que internamente, porque eso así se ha demostrado, internamente se saboteen los sistemas y sigan funcionando las organizaciones criminales. Eso, presidenta, muchas gracias. Respondiendo, mejor vamos a ir contestando uno a uno, aunque si no alcanzamos vamos a tener que volver porque después se quejan los diputados que no se responden todas las preguntas. Entonces ofrezco la palabra Muchas gracias, presidenta, por su intermedio al diputado Pulgar. Efectivamente, nosotros
constatamos, y esto es un tema de arrastre, digamos, de que se ha venido complejizando la comisión de delitos. Quizás históricamente los delitos que se cometían en el interior de los recintos quedaban encapsulados en los recintos, porque se cometían delitos por parte de algunos internos respecto de otros, eso tradicionalmente. Con las nuevas tecnologías y en particular el acceso a telefonía móvil hemos visto que, y también con la creciente organización de bandas delictuales, tenemos esta situación que se ha venido produciendo hace algunos años de cometer delitos que inciden hacia afuera. Nosotros en eso tenemos una estrategia, como ya señalaba el subsecretario, que está abordando este tema que tiene una complejidad diversa, digamos, desde distintos ámbitos. Como decíamos, llevamos 6 meses, hemos hecho estos 5 grandes operativos de incautación. Vamos a continuar con eso de manera sistemática. Nos son anunciados, se hacen aleatoriamente los distintos módulos para no advertir a las bandas, y en eso tenemos un equipo especializado que está trabajando y seguiremos trabajando en ese sentido. Estamos trabajando y Gendarmería de Chile trae una presentación específica respecto de lo que estamos haciendo en materia de inhibición de celulares y el trabajo que estamos impulsando para poder avanzar en esa materia. Estamos haciendo compras de equipamiento. También hemos logrado y tenemos una mesa de trabajo con los 14 gremios de Gendarmería en materia de condiciones laborales y de condiciones no solo en materia de remuneraciones, sino que también en otros temas. Nosotros estaba frenada la implementación de la ley que permitía los incentivos al retiro de Gendarmería, y nosotros hemos logrado implementar esto en este primer semestre, lo que nos ha permitido, y el director quizás puede dar el detalle de lo que implica esto, pero esto ha significado que hemos logrado que se mejoren las condiciones laborales de una parte importante de los funcionarios en la medida que pasamos a retiro más de 240 personas, entiendo, que estaban en los escalafones más altos para poder hacer un tiraje a la chimenea, y eso es muy significativo para los funcionarios. Finalmente, yo quisiera aprovechar esta ocasión para anunciar que hemos venido trabajando en un proyecto en materia de crimen organizado específicamente para Gendarmería, para abordar algunas de las deficiencias que tenemos hoy día, para que Gendarmería pueda ayudar a ser un órgano coayudante respecto de la persecución penal, respecto de delitos que se cometen al interior de los recintos penitenciarios. Nosotros esperamos poder terminar con la etapa técnica de este proyecto, que incorpora distintas dimensiones de vacíos legales que tenemos hoy día, para poder presentarlo prontamente. Quizás también eso es algo que pudiéramos comentar en la comisión antes de presentar el proyecto, para poder tener alguna discusión prelegislativa, pero sabemos que necesitamos meternos específicamente en darle mayores facultades a Gendarmería en un conjunto de aspectos para poder fortalecer su labor en materia de combate a la delincuencia. Eso. Gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Chalper, después Romero y después el diputado Ramírez. Esto alcanzo. Subsecretario. Sí, bueno. Perdón. Muy breve, diputado, disculpe. Muchas gracias, presidenta. No, solo señalarle al diputado que también uno de los proyectos que salió en la Comisión de Seguridad, que nosotros hemos estado, que ya anunciamos en la Comisión de Seguridad que lo íbamos a impulsar, y que tiene relación con lo que usted señala en esta arista de que hay distintas fórmulas para frenar la comisión de delitos al interior de los establecimientos penitenciarios, pero además también para enfrentar el crimen organizado. Y ahí hay un proyecto que nosotros hemos considerado muy importante, que vamos a patrocinar y que estamos estudiando la indicación para poder complementar ese proyecto, que tiene que ver con tipificar de forma autónoma el ingreso de elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios, ya que ahí tenemos una dificultad. Actualmente, si alguien ingresa un elemento prohibido, ya sea un celular, droga o alguna arma blanca, eso no está tipificado como un delito en sí mismo, sino que se tiene que comprobar alguno de los delitos que tiene que ver con el ingreso de ese elemento prohibido. Por ejemplo, si yo ingreso un celular, es solo una falta administrativa, y es una falta administrativa para la persona que tiene el celular,
el interno que tiene el celular, y yo tendría que comprobar el delito de cohecho, ya sea del funcionario o de la persona que ingresó el celular, para poder perseguir ese ingreso que nos genera un problema importante al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces, para eso hay un proyecto en la Comisión de Seguridad, hay otro boletín que se encuentra en segundo trámite, que básicamente indica lo mismo, que lo que nosotros queremos es patrocinarlo, indicarlo, y estamos trabajando esa indicación con el objeto de que cualquier ingreso de un elemento prohibido sea un delito en sí mismo. Y eso también sea otra herramienta más que nos permita, con este otro conjunto de herramientas que hemos señalado, luchar contra el crimen organizado y también la comisión de delitos al interior de los establecimientos penitenciarios. Diputado. Sí, sobre el punto, solamente atender a la recomendación. Yo fui perito en el incendio de la cárcel de San Miguel, me tocó investigar ese caso. Y claramente habían situaciones totalmente irregulares. Espero que a usted, que le vaya muy bien, las visitas a la cárcel sean recurrentes para levantar esa información. Gracias, presidente. Diputado Pulgar, tiene la palabra el diputado Chalper. Bueno, gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a la ministra, al subsecretario. Aprovecho de agradecer al subsecretario su permanente disposición a colaborar en algunas cuestiones regionales. Saludar al alto mando de Gendarmería. Yo quisiera quedarme en 4 temas muy concretos, ministra, y bien al callo. Respecto de la situación que ocurrió en Angol, se dispuso finalmente el traslado del director regional Juan Navarrete a Ñuble, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿hay algún sumario administrativo vinculado al señor Navarrete en el pasado o en la actualidad? Porque nosotros tenemos información de que la persona de Juan Navarrete en su minuto habría tenido un sumario administrativo respecto a alguna situación en el pasado. Primera pregunta. Y segundo, ministra, ¿ese traslado se lo consultan a usted? Porque usted comprenderá que el señor Navarrete, ese traslado surge después de un episodio bastante particular, que es que ciertas personas obtienen ciertos beneficios carcelarios a partir de la amenaza de muerte del alcalde del recinto penal, que se traduce en que los funcionarios terminan manifestando su malestar por el temor que existe de que, si es que en definitiva ciertas señores se adjudican beneficios penales a partir de amenazas de muerte y finalmente terminan siendo beneficiados, bueno, ¿qué tranquilidad tienen los funcionarios de Gendarmería de ese recinto penal de seguir ejerciendo su función? ¿Se fija? ¿Le consultan a usted? ¿O está en la autonomía del director nacional de Gendarmería que puede disponer el traslado a una persona así de manera inconsulta? Segunda pregunta. Usted ha dicho, respecto a la situación de Angol, que es el Consejo Técnico el que toma estas decisiones. Pero respecto al señor Yanquileo, pareciera que hay una excepción, porque hasta donde entendemos, corríjame por supuesto si estoy equivocado, porque uno puede estar equivocado, este señor no había cumplido las 2/3 partes de su pena. Por lo tanto, aquí se produce un traslado bastante excepcional, que curiosamente coincide con ser una de las demandas de resistencia a la mapuche lafkenche. Mire qué curioso, justo se hace una excepción respecto a un señor que es parte de un petitorio de demandas de un grupo terrorista que le ha declarado la guerra al Estado de Chile y que exige como parte de sus demandas el traslado del señor Yanquileo. ¿Usted está consciente, ministra, que el señor Yanquileo es imputado en una causa en donde el gobierno es querellante paralelamente? ¿Le consultan a usted? ¿Ha instruido algún sumario en la materia? ¿O estas cosas uno de alguna manera pasan y la ministra de Justicia, una simple observadora, sin perjuicio que la ley orgánica constitucional le corresponde a usted una supervigilancia y gendarmería? Presidenta, tercer hecho, la fiesta de los gendarmes que tuvimos conocimiento hace un par de días en Santiago 1. Una breve cronología, sin perjuicio que todavía no tenemos todos los antecedentes, ¿no? Se produce el hecho, se instruye un sumario, la fiscal a cargo, entiendo, dispone la suspensión temporal de las personas, se cambia la fiscal, mire qué curioso, se cambia la fiscal y se deja de aplicar la suspensión. Y los coroneles que habrían tenido algún tipo de situación de control, entendemos, 4, habrían sido trasladados a otros lugares del país, porque la asociación de gendarmes, de alguna manera, de ese recinto penal, exige de alguna manera el cambio y la no presencia de estos coroneles que habrían hecho el control. Entonces la pregunta del millón, querido colega Pulgar, por su intermedio, ¿quién manda en Santiago 1? ¿La asociación o el alto mando de Gendarmería? O dicho de otra manera, ¿quiénes ponen la música? ¿Los que en definitiva cometen irregularidades? ¿O básicamente aquellos que tienen de alguna manera el interés de que ahí se haga la pega como corresponde? Y por último, ministra, le confieso que para nosotros como oposición no ha sido fácil sus posiciones respecto a ciertas materias. Usted dijo que los indultos de los presos de la revuelta era una prioridad y un compromiso de este gobierno. Dijo que la Machi Celestino Córdoba era un preso político, que el Machi Celestino Córdoba era un preso político, y después tuvo que salir a desdecirse por la presión de los medios.
Entonces la pregunta que uno le queda, conociendo un poco esta trama de situaciones, ¿cuál es el énfasis del Ministerio de Justicia? ¿El resguardo de las víctimas o más bien la priorización o condescendencia con ciertas situaciones que tienen que ver con personas que han cometido delitos en el marco de lo que hemos llamado el conflicto de la macrozona sur y en general el conflicto mapuche? Gracias, ministro. O sea, gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrecemos la palabra al ministro y si quiere puede trasladar también hay algunas materias que son propias de Gendarmería. Bueno, muchas gracias, presidenta. Sobre estas materias me parece extremadamente importante, presidenta, por su intermedio, que podamos tener discusiones de Estado sobre la base de hechos empíricos que podamos todos confirmar. Yo creo que es muy importante que poder atenernos a los hechos. Respecto, yo planteaba al principio de la presentación y creo que es importante volver a recalcar que las decisiones respecto de traslados de cualquier persona imputada o condenada por algún delito, alrededor de 43.000 en este momento, son decisiones administrativas, no son actos de gobierno, están todas normadas en las distintas resoluciones y reglamentos de Gendarmería de Chile, la regulación que permite y define todos los reglamentos para cada una de las personas y nosotros realizamos, Gendarmería realiza más de 2.000 traslados al mes, entiendo algo por el estilo, en su mayoría los traslados son al interior de alguna región. Cada uno de esos traslados cumple con la reglamentación y normativa. Existe un procedimiento dependiendo si la razón del traslado es un beneficio al cual la persona tiene que solicitar y la cual tiene que cumplir requisitos para solicitar ese requisito y la cual existe un consejo técnico que toma una decisión y que recomienda a las autoridades regionales y a la subdirección de reinserción social cuando este beneficio tenga que entregarse. No obstante aquello, cuando se trata de un beneficio tal como está definido en la reglamentación de Gendarmería, en particular el artículo 80 del reglamento de los centros de educación y trabajo, en particular, le entrega la facultad al subdirector nacional de reinserción a poder trasladar una persona independientemente de que se cumplan los requisitos y por lo tanto eso es parte de la normativa de Gendarmería. Ninguna de las personas trasladadas en ninguno de los casos mencionados por el diputado, por su intermedio, presidenta, no se han cumplido los requisitos que establece las normas y las regulaciones de Gendarmería de Chile y cada vez que se traslada a un preso, a una persona imputada o condenada, no se informa específicamente al Ministerio de Justicia porque nuestro rol, tal como lo establece la ley orgánica, es supervisar, diseñar las políticas, asegurar que se mantenga la seguridad y también cuando nosotros constatamos o conocemos hechos que puedan alejarse en algún sentido de la regulación, pedir las investigaciones correspondientes. Yo quiero ser muy categórica, en Gendarmería de Chile se instruyen una gran cantidad de sumarios. Nosotros cuando asumimos el gobierno y se nos traspasó, hicimos el traspaso de mando, el ministro Larraín me informó que en ese momento había más de 5.000 sumarios vigentes. Y por lo tanto cada vez que se produce una irregularidad, ya sea por algún traslado, ya sea porque se conoce de alguna irregularidad como lo que ocurrió en Santiago 1, se instruye algún sumario. Yo quiero, respecto de los traslados, quiero ser muy clara. Desde el 2012, cuando se hace una reforma a toda la estructura reglamentaria de Gendarmería, se saca la participación de los Ceremis, que hasta el 2012 participaban en las decisiones de traslado y por lo tanto hasta el 2012 el Ministerio de Justicia estaba en conocimiento de cada uno de los traslados y participaba en la decisión. Los Ceremis designados por el Ministerio, que son autoridades políticas, participaban de la designación de las decisiones de traslado hasta el año 2012. Justamente para evitar
que hubieran decisiones políticas o que hubiera alguna discrecionalidad respecto de traslados o beneficios intrapenitenciarios, es que este Congreso decide, y las reformas que se hicieron a la regulación de Gendarmería inhibió que los Ceremis participen de esas decisiones. Por lo tanto, nosotros como Ministerio no participamos de ninguno de los pasos formales administrativos. Estos no son actos de gobierno, son actos administrativos. Finalmente, respecto de, yo le voy a pedir al director de Gendarmería que pueda pronunciarse específicamente respecto de los sumarios, respecto de un funcionario en particular, pero sí creo que es muy importante respecto del caso de Santiago 1. Nosotros tomamos conocimiento a menos de 24 horas de lo que había ocurrido, que nos pareció de la mayor gravedad. Se constituyó al otro día del incidente en Santiago 1 el subsecretario con el director de Gendarmería, se tomaron medidas inmediatas, se solicitó a Fiscalía una investigación específica, se inició un sumario que estaba a cargo del director regional, pero como el director regional era la persona que había tomado conocimiento de los hechos, se tomó la decisión que este sumario se radicara en la Dirección Nacional, y yo creo que el director puede aclarar respecto de ese tema en qué está la investigación. Muchas gracias, presidente. Tiene un minuto. Pero puede... Perdón, muy breve, si la pregunta es bien concreta, ministra. ¿A usted le consultan o no le consultan el traslado del director regional Juan? Las decisiones de traslados de funcionarios públicos y de Gendarmería en particular, Gendarmería de Chile tiene 20.000 funcionarios. El Ministerio de Justicia está a cargo de 6 servicios y 30.000 funcionarios. Nosotros como ministerio no tomamos decisiones ni incidimos en los traslados específicos de un funcionario de alguno de los 6. Entonces la supervisión se reduce a... Presidente, una moción de orden. Todos queremos hacer uso de la palabra, diputado Chalper. Entonces, sí, respetamos. Usted está recién llegando, diputado Leiva, a esta comisión. Nosotros hemos intentado en 3 sesiones obtener respuesta. Por fin logramos que viniera... Diputado, por favor, llámanos. Discúlpeme, presidenta, disculpe, diputado Chalper, pero yo tengo el mismo derecho que cualquiera de los 155 colegas o colegas. Sí, pero siempre igual. Está sin micrófono. Está sin micrófono. En un marco de respeto y sin... Les pido que ordenemos y nos soliciten Yo la le pido, palabra. yo- Por favor, que nos presidenta. soliciten la palabra, si no voy a tener que hacer un receso a la comisión. Por favor. ¿Quiere usted la palabra? Ya, tiene usted la palabra, diputado. Yo lo que le quiero pedir, yo tengo la mejor de las relaciones por su intermedio, presidenta, con Diego Chalper. Siempre lo hemos sostenido, pero no puedo permitir, Diego, por su intermedio, presidenta, que usted señale o haga una aseveración, una imputación de esa naturaleza, Diego. Yo no se lo puedo permitir y por eso, presidenta, le solicito que llame al orden al diputado Chalper. Muy bien, hemos llamado al orden al trabajo de esta comisión. Presidenta, sí, simplemente dos. Les voy a pedir que yo les voy a dar la palabra porque de lo contrario, cuando apretan los micrófonos nos quitan los audios quienes estamos hablando. ¿Ya? Tiene usted la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Solo para terminar, quiero aclarar un dicho del diputado por su intermedio. Yo jamás, y lo invito al diputado, por favor, me parece muy importante que nos tengamos debido respeto entre las autoridades y no nos imputemos dichos falsos. Yo jamás he dicho que el Machi Celestino Córdoba es un preso político. Lo invito, diputado, a leer el artículo del Mercurio, donde la periodista me pregunta y yo digo, no me compete pronunciarme sobre casos específicos. Yo ni en una entrevista de televisión, ni en una entrevista por escrito, ni en un seminario, ni en ninguna parte he utilizado el concepto de preso político para referirme a ningún preso de nuestro país. Así que le pediría por su intermedio, presidenta, que por favor no se contribuya a distribuir noticias falsas y que no se tergiverse mis palabras. Está por escrito la entrevista, diputado. Muchísimas gracias. El director de Gendarmería se han hecho algunas consultas específicas y nos gustaría que también se refiera de manera concreta. 3 minutos.
Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, buenos días. En relación a lo sucedido en Santiago 1, bueno, ya lo explicó bastante en extenso la ministra, ¿por qué se tomó desde la Dirección Nacional realizar un sumario, dado que el director regional también estuvo en esa ronda? Cuando se habla con el personal, porque no se habló con los dirigentes, se habló con el personal, ellos refieren que el hecho de que esté el director regional ya pasa a ser juez y parte si es que aplica el sumario. La dirección determina que el sumario debe abordarse desde allá y para asegurar el debido proceso se cambia el fiscal, que hasta ese momento era un oficial, por un fiscal que en este caso es una abogada que está llevando el proceso. Y como fiscal ella debe determinar los pasos a seguir, si procede o no procede la suspensión en el curso del sumario que está indagando, que aborda los hechos y situaciones producidas en Santiago 1. Para el caso del traslado del director regional de la Araucanía, eso es muy puntual. El caso del coronel Navarrete fue derivado al Ñuble. Hay dos razones. Una, por la situación de desgaste que tenía netamente con el personal. Y lo segundo, en el Ñuble se había producido una situación con el director regional de esa región específicamente por razones de salud. Había sufrido un preinfarto y se optó por sacarlo de allá, derivarlo a otra zona para que estuviese más tranquilo y se pudiese recuperar, y en su lugar se reubicó al coronel Juan Navarrete. Pero fue netamente por eso. Y además se dejó la Araucanía al coronel Hernán Villarruel para poder continuar con el desarrollo de funciones y también con toda la temática de la situación de los comuneros mapuches. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora ministra, al señor subsecretario, al director de Gendarmería y al oficial que la acompaña. Presidenta, quiero que la ministra, si puede, explayarse y explicarme, porque no sé si el resto lo sabe, en qué consiste la resolución 39.025 vigente, porque me da la impresión, lo que yo entendí, es que se generó esta resolución por el caso particular de Celestino Córdoba, entre otros. Pero la pregunta mía es, ¿qué ocurre cuando un pastor evangélico o un sacerdote católico cae preso por diferentes delitos? ¿Se le dan las mismas facilidades que a un mapuche, a un lonco o el título que tenga? Esa es una pregunta. La otra, ¿cómo se logra llegar a acuerdo, conciliar, buscar soluciones cuando se tiene que reunir con 14 gremios o 14 sindicatos en una institución uniformada y que usa armas? La verdad a mí me preocupa y me ocupa. Y por último, señora ministra, el caso de Héctor Yaitul. Yo no sé si sigue detenido en una cárcel de Concepción, pero lo que ocurrió con él me causa una extrañeza enorme. Hay más de 40.000 internos o presos en las cárceles en nuestro país. Hay un hacinamiento considerable. Cuando el señor Yaitul fue detenido, tomado preso, enviado a la cárcel de Concepción, se desocupó un módulo de 60 internos, 60, lo hacinaron en otros módulos y se lo entregaron a él. Posteriormente llegó el hijo con 2 amigos, o sea, un módulo de 40 ocupado por 4 internos, estaban prácticamente en un hotel 5 estrellas. Gendarmería estaba muy preocupado y los internos también estaban preocupados, porque, repito, un módulo de 60 se lo entregan a un preso, un delincuente, un terrorista, para que esté resguardado, protegido en buenas condiciones. ¿Eso es normal, señora ministra? ¿Eso es normal, señor director de Gendarmería? Yo creo que no. Entonces me gustaría, por su intermedio, presidente, tener respuesta. Gracias. Gracias. Señora ministra, ¿o quiere entregar la palabra? Sí, presidenta, respecto de la resolución 39.025, surge efectivamente por motivación, producto de la huelga de hambre que mantuvo por más de 100 días el MACHI, que se llevaban a cabo además otras huelgas de hambre. Esta es una huelga de hambre en la que el Colegio Médico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos fueron mediadores.
y sobre la cual tanto Gendarmería como el Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente Piñera llegaron a un acuerdo con las personas que estaban en huelga. La huelga, entiendo que se solicitaba incorporar criterios de interculturalidad a la reglamentación de Gendarmería, y esta resolución que podemos enviar, Presidenta, para que esté a disposición de todos los integrantes de la comisión y que puedan conocerla, incorpora por lo tanto ciertos criterios de interculturalidad que tiene que ver con las visitas, con la participación en ceremonias religiosas, con el uso del idioma, con los requisitos de educación, y también donde se estipula que la huelga de hambre no se considerará como una falta a la conducta. Ahora, esa decisión respecto de las huelgas de hambre no solo es pertinente respecto de las personas de algún pueblo indígena, sino que de cualquier persona privada de libertad que lleva adelante una huelga de hambre. Por lo tanto, acá en ese punto no existe una diferencia respecto de aquello. Respecto de los gremios y respecto de la persona Héctor Yaitul, que está cumpliendo no está cumpliendo una condena, está imputado en prisión preventiva por decisión del Tribunal de Justicia. La decisión de dónde esa persona cumplía la prisión preventiva fue tomada por el tribunal y se apeló a esa decisión, pero eso se mantiene. Yo le solicitaría al director que pueda especificar si se tomaron algunas medidas específicas respecto a esa decisión. Insisto, la decisión de dónde esa persona está cumpliendo la pena privativa de libertad fue tomada por el Tribunal de Justicia y no por Gendarmería en este caso, pero le pediría, Presidenta, brevemente al subsecretario que pueda efectivamente manifestarles la complejidad que tiene el trabajo con los gremios. Este es un tema que a nosotros también nos parece que es algo que es importante que este Congreso pueda abordar. Efectivamente, es una complejidad que una institución tenga, una institución armada, implica una complejidad adicional de los temas de seguridad, efectivamente, con la que tenemos que lidiar, y hasta ahora hemos tenido un trabajo permanente con los gremios de Gendarmería tratando de abordar un conjunto amplio de demandas, y ese trabajo está a cargo de nuestro subsecretario, que es el jefe de servicio directo. Subsecretario. Sí, señor subsecretario. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, respecto al trabajo con los gremios, efectivamente la legislación vigente permite que en Gendarmería de Chile existan asociaciones de funcionarios. Actualmente existen más de 10 asociaciones de funcionarios a nivel nacional que agrupan a los prácticamente 20.000 funcionarios que tiene Gendarmería. Nosotros tenemos en particular un trabajo con todos los gremios a través de una mesa que hemos constituido en conjunto con la Dirección Nacional de Gendarmería y equipo de la Subsecretaría. Se reúnen cada 15 días para revisar los distintos temas que tienen los gremios, que tienen diferentes tipos de intereses y de demandas, porque tienen demandas que son bastante históricas respecto a la situación de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, tienen demandas que son más recientes, dado algunos problemas de seguridad que han existido, y en general ha sido una mesa de trabajo bastante... uno podría decir que ha dado buenos frutos, un trabajo que nosotros valoramos mucho. Los gremios han generado un buen trabajo con la Dirección Nacional y con el Ministerio. De la necesidad que existan o no gremios, eso ya es un problema legal. Nosotros tenemos que actuar bajo la normativa que se encuentra vigente y por lo mismo trabajar sobre el terreno que tenemos. Y en ese sentido nosotros hemos valorado el trabajo con ellos. Por cierto, se da la situación de que no se da en otras instituciones armadas, donde hay gremios que opinan por la prensa, pero bueno, como lo hace cualquier gremio en cualquier servicio público, que también tiene sus dirigentes que opinan por la prensa, uno entiende que hay situaciones ahí que debieran ser más cuidadosos, en el sentido de que hay muchos temas de seguridad involucrados, pero por cierto nosotros como Ejecutivo no nos corresponde en ese sentido tener
un trabajo que pueda cercenar la capacidad de los gremios para ejercer su libertad de expresión y sus facultades, entendiendo que ellos pueden asociarse tal como lo establece la ley vigente y lo que a nosotros nos compete es trabajar bajo esas circunstancias. Respecto a la resolución 3.925, yo creo solo dar un par de datos más, aparte de los que dio la señora ministra, que el convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas, suscrito por nuestro país, que se encuentra vigente, establece en uno de sus artículos una obligación para el Estado de tener consideraciones especiales en materia de interculturalidad en las penas privativas de libertad. Uno podría decir, en términos normativos, ese es el fundamento normativo que tiene la resolución 3.925, y que precisamente lo que hace es cristalizar una de las obligaciones que tiene el convenio 169. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 2009, cuando hizo control de constitucionalidad del convenio 169, señaló que las materias del convenio no son autoejecutables, lo que implica que se tienen que cristalizar a través de normativa interna. Y precisamente después de el acuerdo al que llegó el gobierno anterior con Celestino Córdoba, precisamente para cristalizar ciertas obligaciones del convenio en normativa interna que le permitiera a Gendarmería de Chile al momento de tener que tomar ciertas medidas, como por ejemplo beneficio intrapenitenciario o autorizar ciertas actividades diferentes que hacen las personas que pertenecen a un pueblo indígena al interior de los establecimientos penitenciarios. Para poder tener esa facultad, el ministro Larraín ordenó a Gendarmería de Chile y el exdirector emitió la resolución 3.925 en el año 2020. Entonces tiene un fundamento normativo que es 3.925. Sí. 3.925, Sí. 29. No. Sí. Sí, no, 3.925. Y esa resolución, como digo, tiene el fundamento normativo en el convenio 169, pero por cierto, y algo que también nos informó el ministro Larraín en el traspaso, una de las cosas que hay que hacer es reformar el reglamento de establecimientos penitenciarios, ¿ya? Y por lo mismo, la reforma del reglamento de establecimientos penitenciarios para que cumpla con el convenio 169 se tiene que hacer previa consulta indígena. Y eso es algo que nosotros estamos trabajando, principalmente consiguiendo los recursos, porque lamentablemente para este año presupuestario no existían los recursos para realizar la consulta indígena. Desconocemos el por qué el gobierno anterior no dispuso recursos para aquello. Está la obligación, pero sin recursos, y nosotros estamos consiguiendo los recursos y esperamos ojalá este año iniciar la consulta indígena para poder reformar el reglamento de establecimientos penitenciarios. Muy bien. El secretario nos señala que no encuentra la resolución, le pedimos por favor que nos haga llegar, porque aparecen como del Ministerio de Salud o con ese número. Acá está, pero exenta, ¿cierto? Sí, resolución exenta. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Tiene la palabra el diputado. El presidente del director iba a responder la consulta de la detención y de las condiciones del señor Yaitul. Por favor, tengo que garantizar que las 5 personas que están inscritas intervengan, ¿ya? ¿Perdón? Sobre Santiago 1 Ya, tampoco lo hemos refíraselo tratado a los dos temas. Lo de Santiago 1, lo del sumario. El sumario está en curso, lo está abordando la Dirección Nacional con una fiscal. ¿Cómo? Por eso, el fiscal anteriormente era un oficial y cambió por una fiscal abogado. Así es. Sí. Gracias, presidente. Diputado, Presidenta, ya, disculpe. Bueno, sí, para el caso de Santiago 1, el primer sumario lo había abordado la Dirección Regional, pero como la persona que realiza las rondas estaba también el mismo director regional, para transparentar el proceso se aborda desde la Dirección Nacional el sumario y cambia, para aún más transparencia, el oficial que llevaba el proceso cambia por un abogado. Para el caso de los oficiales que fueron reubicados, se les consultó que sigan con el proceso de administración del establecimiento. Y ellos refieren, en algún caso dos de ellos, que quieren salir del recinto. Ellos manifiestan salir del recinto.
por eso son reubicados en otros recintos, aun cuando uno de ellos todavía se encuentra con licencia médica y se espera que llegue para poder darle su ubicación definitiva. Para el caso del interno Yaitul, se encuentra en el módulo 89 en Bio Bio, que es un módulo para aislación de COVID. Y por eso el tránsito, o sea, no hay siempre permanencia de internos en el lugar. Pueden haber 4 un día, pueden haber 20, pero va a depender. ¿Por qué se mantiene ahí? Porque no es por una situación de que esté fuera del resto de los módulos, o sea, hay que dejar un módulo específico para él. Es simplemente porque ese módulo tiene la significancia de aislamiento por COVID. Entonces pueden circundar 2 personas, 4, 6, va a depender mucho de las condiciones en que lleguen los imputados al lugar y se mantengan el periodo que está acotado para la cuarentena. No, él no está, disculpen, él no está con COVID, él se mantiene en el lugar donde están los internos y los con COVID. Pero Bien, voy a tomar la palabra. Nos gustaría que Gendarmería nos haga llegar un informe ya sobre, desde a la fecha que preguntamos ha pasado casi un mes, entonces especialmente de el interno. Muy bien, yo voy a cambiar el procedimiento. ¿Lo acuerda, Presidenta? Sí, se acuerda solicitar aquello. Lo que voy a pedir ahora es, voy a cambiar el procedimiento. La comisión siempre me pide pregunta-respuesta, pero no vamos a alcanzar y tengo 5 palabras. Voy a dar 2 minutos por cada diputado que tenga inscrito, que son 5, ¿ya? Y luego vamos a dejar que respondan y lo que falte, tomamos la decisión si los invitamos nuevamente o... Presidenta, ¿Ya? Presidenta, Sí, le pediría que tuviéramos la posibilidad de seguir con lo que estábamos haciendo, que cada diputado preguntara directamente y después se respondiera, porque en el otro sistema, y si tenemos posibilidad de volver a invitar a la ministra. Podemos invitar hasta 3 veces de manera presencial, citar a los ministros y a las autoridades que estimemos. Sabemos que las agendas son complejos. Segunda vez, ¿ya? Pero nos queda una tercera vez. Sí. Y la cuarta vez se le puede invitar, se le puede citar, pero ya. de manera absoluta. Sí, nos queda una tercera. Bueno, si quieren, de pregunta a pregunta van a quedar 3 diputados. ¿Ah? Presidenta, pueden ser más de Ya, 3 veces. diputado, Más de 3 veces. voy a volver a hacer la propuesta de esta presidenta. Vamos a dar 2 minutos para que estos diputados al menos instalen sus preguntas y después tomamos la decisión de a lo menos, para que intervenga porque han estado presentes. Diputado, el que no quiere intervenir lo dejamos para la siguiente. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Ojalá fijemos un procedimiento establecido, así, para evitar diálogos también y muchas veces extensiones en las consultas. Brevemente, primero respecto del convenio 169, a mí me parece que es un buen criterio que ha optado el Estado chileno en general, no solamente viéndolo desde el conflicto mapuche. Yo lo veo en la zona norte, en Tarapacá, donde también hay una población importante aymara, por ejemplo, y quechua, ha permitido resolver conflictos al interior de establecimientos penitenciarios. ¿Ya? Sin ir más lejos, este año se logró conmemorar el Machacmara, que ha sido una demanda muy solicitada por parte de los internos de dicho pueblo originario, y eso también permite evitar conflictos muchas veces entre internos y gendarmería, o también muchas veces entre los familiares de dichos internos y gendarmería. Entonces creo que en ese sentido yo valoro efectivamente la aplicación, y no hay que olvidar que la privación de libertad no conlleva necesariamente la privación de otros derechos como los que estén vinculados a la espiritualidad o también religiosos. En todas las cárceles hay módulos evangélicos, hay módulos cristianos, a mí me ha tocado conocerlo, y la realidad, inclusive en esos módulos generalmente se hace conducta incluso. Entonces es parte, yo creo que también hay que tenerlo presente, que la privación de libertad no conlleva la privación de otro tipo de derechos. Ahora, respecto de consultas específicas, se ha planteado, por ejemplo, la coordinación para nombrar fiscales preferentes en la macrozona norte. Sin embargo, Tarapacá, no escuché de Tarapacá, y creo que sin duda también es una cuestión bastante sentida. Actualmente Alto Hospicio tiene 130.000 habitantes, 46 tomas, y solamente hay 4 fiscales. Y hay una problemática muy compleja. El último fin de semana incluso hubo un crimen muy parecido al de Cerro Chuño en Arica, y eso lógicamente ha generado en la población una preocupación que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Entiendo que el fiscal regional Raúl Arancibia está a cargo de la arista respecto del Tren de Aragua a nivel nacional, pero él también ha manifestado esta preocupación por la escasez de personal.
¿ya? Entiendo que desde el Ministerio del Interior se ha hecho un esfuerzo para mantener ciertos funcionarios que están contratados con fondos del Ministerio del Interior, pero mi consulta es si, primero, se va a incluir Tarapacá en esta coordinación para fiscales preferentes, porque entiendo que es una problemática de la macrozona norte, más allá de la realidad de regiones en particular. Y segundo, si se ha hecho un trabajo con el Ministerio Público para aumentar, en este caso, el presupuesto y poder efectivamente tener más funcionarios. Tarapacá tiene, dentro de la proporción entre los fiscales y las causas que se llevan, la sobrecarga mayor a nivel nacional, incluso que Santiago. Entonces, eso también es una realidad que complejiza muchas veces la investigación de crímenes complejos. No solamente el crimen organizado, también me ha tocado, por ejemplo, en crímenes o en delitos de corrupción. Generalmente también no se avanza con la misma rapidez que efectivamente se requiera. Eso como consulta, Presidenta. Muchas gracias. Bien, gracias. Diputado de la Carrera. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle, saludar a la ministra y al director de Gendarmería que los acompaña y al subsecretario. Fíjense que yo leo los informes a los oficios que se les ha enviado a través de la diputada, no, pero eran requerimientos de la diputada Baise, y resulta que en todos los lugares donde hay problemas y se obtiene un beneficio, es el Consejo Técnico el que entrega el beneplácito. Entonces me gustaría saber si la gente de origen mapuche, como Calbucoy, Montanares, Millanao, Nahuelhuepi, Levinao, y Aitul y todos los demás que hemos mencionado, cuando postulan al Consejo Técnico un beneficio carcelario, tienen el mismo trato que una persona que no está en la condición de ello, porque para nosotros, que somos oposición al gobierno de ustedes, miramos con algo de terror el amor que tienen ustedes por los delincuentes, por los anarquistas, les retiran las querellas de seguridad interior del Estado, les dan beneficios carcelarios, y por lo tanto me causa cierta extrañeza cómo se conforman estos consejos técnicos. Me gustaría que me explicara, porque me daría creo que si le pido a usted un informe que nos solicite qué gente con las mismas condiciones pidió un beneficio y teniendo derechos a obtenerlos, prefirieron a personas de origen mapuche ligados al narcoterrorismo y que realmente generan un peligro para la seguridad interior del Estado. Entonces, en concreto, me gustaría saber, el Consejo Técnico, ante igualdad de casos, ¿tiene alguna preferencia por este tipo de personas? Eso es, ministra. Muchas gracias. No me dejaron que tranquilo, diputada. Gracias. Solo solicitar que pueda borrar del acta la referencia que supuestamente nuestro gobierno tiene un amor a los delincuentes. Presidenta, por favor. ¿Secretario? Sí. Usted la palabra por el tema. ¿Cómo procede lo del borrar del acta? ¿No me acuerdo? No, se pone a disposición y si alguien impugna el acta... Perfecto. Lo vemos en el punto de la cuenta. Muy bien. Tiene la palabra entonces el diputado. Ahora correspondía al diputado... Ah, pero no, es que no estamos dando espacio, estamos solo... Diputado Leal. Gracias, Presidenta. Yo creo que lo que se está investigando en esta comisión es tan relevante y son importantes las señales que se dan. Me parece que lo que ocurrió en la cárcel de Santiago I es demasiado grave porque son sorprendidos funcionarios en un recinto fiscal con droga y con alcohol. Y precisamente lo que se está investigando es si en las cárceles hay tráfico de droga. Y yo creo, y quiero aquí voy a la pregunta directa primero, se había asignado una fiscal, que era la señora Helen Leal. Y esa fiscal había decretado la suspensión de los funcionarios. Pero curiosamente se le saca, se le cambia, se designa otro fiscal y ese fiscal deja sin efecto las suspensiones de esos funcionarios. O sea, estamos hablando que se había suspendido a personas, funcionarios que estaban en esa fiesta con droga y que me parecía absolutamente lógico por la señal que se da al país de sacarlo, suspenderlo, y ustedes, para que digo ustedes, la institucionalidad, justicia, gendarmería, designan otro fiscal y ese fiscal deja sin efecto las suspensiones.
Me gustaría saber cuáles fueron los motivos. Yo no quiero que entren, no quiero que me digas que el sumario es secreto y es facultad del fiscal, porque no estaba investigando eso. ¿Por qué se cambió a la fiscal? Usted ha dicho porque da mayores garantías, porque es una abogada. Pero esa fiscal los había suspendido y la que ustedes designan deja sin efecto. Eso, gravísimo. Los 4 oficiales que fueron los que fueron a hacer la pega, a fiscalizar, a controlar, curiosamente hoy día todos están siendo trasladados. O sea, al funcionario honesto, al que hace la pega, al que fiscaliza, al que va a controlar, el que quiere poner orden en las cárceles, la señal que ustedes dan como institucionalidad es trasladarlo. El coronel que estaba en la Araucanía, y quiero que me respondan aquí de la pregunta, ¿es efectivo que además tenía un sumario por violencia intrafamiliar? Quiero saber si eso es así o no es así. Porque, y quiero que se entienda también que todo esto que nosotros decimos acá llega nuestra información por los propios funcionarios, porque hay un descontento generalizado de lo que está pasando en Gendarmería. Los funcionarios honestos sienten que se está premiando a gente que está involucrada con los mismos internos. Entonces aquí podemos poner tecnología, 1000 cosas, pero si no frenamos la corrupción dentro de Gendarmería, este tema va a seguir. Y la señal que estamos dando es que ustedes están premiando, están perjudicando a los que quieren hacer la pega y premiando a los que quieren que siga como está. Entonces, en concreto, 2 preguntas. ¿Por qué la fiscal Helen Leal, que había suspendido los sumarios, fue sacada del sumario y se nombró otro y ese otro dejó sin efecto los sumarios? ¿Qué saben ustedes respecto a ese tema? ¿Y por qué se traslada a 4 oficiales de Gendarmería que habían hecho la pega? ¿Cuál es la señal que están dando para afuera? O sea que el que denuncia hay que llevarlo al otro lado. Ese es el premio. Eso, Presidenta. Gracias. Muy bien. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Señora Ministra, perdón, por su intermedio, Presidenta, a la Ministra. Yo hice unas preguntas bien concretas que lamentablemente en el oficio que se remitió, que dice solamente pregunta al diputado Araya, que no viene firmado por nadie, hay información que se plantea de manera bastante confusa. O sea, la verdad las cosas es que cuesta, uno pregunta por colores y le responden por números, para explicarlo en sencillo. Entonces, el diputado Chalper le hizo una pregunta precisa respecto de una cosa, usted no dice ni sí ni no. Entonces, creo que eso nos ayuda a que podamos despejar las dudas. Y en lo particular, por ejemplo, este informe dice que el punto de acuerdo suscrito el 17 de agosto entre el director regional de Araucanía y el lonco Víctor Queipul Gualquil, y detalla lo que se acordó. La pregunta es, ¿qué hacía don Víctor Queipul, no sé si una persona que está privada de libertad o una persona que no está privada de libertad, en una negociación firmó un acuerdo con el director regional de Araucanía? Es una cosa que a mí me parece que es tremendamente relevante. Hoy sí es normal, no sé, que el director de Gendarmería en el contexto de cualquier cosa se junte con un alcalde, un concejal o alguna autoridad de naturaleza civil, la que fuese, a hacer este tipo de acuerdos. Eso me parece que es un tema que no puede ser inadvertido. Hemos conversado largamente en esta comisión y lo que más se ha repetido y he escuchado es que la cárcel es el reflejo de lo que está pasando afuera y que si uno no controla bien las cárceles, el problema de delincuencia es muy difícil de abordar. Entonces la señal que yo veo que hay acá y es lo que preocupa, es que hay una cierta negociación en un contexto evidentemente de violencia y amenazas, porque acá se dice que en este oficio que no hay amenaza recibida anunciada en la institución por algún funcionario o funcionaria, y el Ministerio Público inició una investigación por amenazas al alcaide. O sea, ese nivel, digamos, de falta de información, por llamarlo de alguna manera, hay, o la forma en que se presenta la información que uno pregunta es tan confusa que permite deducir esas cosas. Segundo, realmente son consejos que uno podría catalogar de express, o sea, 16 y 17 de agosto, en el contexto de una movilización con amenazas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se está diciendo? Que cuando hay presiones de personas externas, acá lo que se señala ni siquiera se acompaña el petitorio, pero que hubo una negociación entre un Víctor Queipul, que fue el lonco de Temucuicui, que recibió a balazos a la ministra del Interior. Y es que asiste en su oportunidad. O sea, no estamos hablando de gente muy cercana al diálogo. Entonces, me parece que es grave que haya esto en Araucanía. Pero además, lo que pasó en Santiago 1, y yo soy enemigo de hacer como que las cosas funcionan, la institucionalidad funciona, cuando sabemos que las señales que se están dando van en sentido absolutamente contrario. Me parece que nadie podría interpretar que la remoción de una fiscal que toma una determinada medida para decir que ponemos una persona de mayor jerarquía, que deja sin efecto las suspensiones, que es una señal pésima. Y además, hemos tomado conocimiento en esta comisión que hubo alguna suerte de medidas por parte de Gendarmería que en cualquier otro contexto los presos o los privados de libertad habrían resistido y que no resistieron. Entiendo que los encierros se prolongaron y ese es un tema tremendamente relevante, porque si los presos no reaccionan a una medida de esa naturaleza,
es porque ellos estaban perfectamente de acuerdo en que los funcionarios que hicieron la pega por su intermedio presidenta, como decía el diputado Leal, eran funcionarios que había que sacar de la unidad penitenciaria. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando como Estado que los presos se ponen de acuerdo en respaldar esta suerte de movilización de los gendarmes? Ese nivel de concomitancia me parece que es tremendamente peligroso y yo quiero ser muy prudente en lo que estoy diciendo. Pero yo estoy abierto a que las razones sean porque el peligro de un desborde dentro del penal hacía aconsejable que esto pasase. Y eso uno lo podría tratar y discutir con altura de miras y con sentido de Estado. Y yo, lo voy a decir con alta responsabilidad, no me escandalizaría que tuviéramos que constatar la realidad de esa situación, porque es tan precaria la situación en que se encuentra Gendarmería que no sería extraño que uno, por razones de responsabilidad, tiene que aceptar ciertas concesiones. Y también me interesaría que se dijera, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que negociar con la gente que está vinculada al señor Keipool, porque las medidas de presión no las podemos resistir. O sea, van y le publican esto que se publicó en redes sociales, salió en todas las noticias, que ha amenazado al alcaide, y tenemos que aceptarlo y reconozcámoslos. Pero no digamos que está todo funcionando bien, porque de verdad que eso no contribuye a solucionar los problemas. Esto no es un problema de este gobierno, ni tampoco del gobierno anterior, es un problema del Estado de Chile. Y va a ser el problema que si no solucionamos con altura de mira, pero seguir tratando de decir que está todo bien, que tenemos capacidad de enfrentar las cosas y que las decisiones las tomamos, y creo que eso no ayuda, no aporta. Entonces, con el mejor de los ánimos, de verdad que se lo digo, me parece que es bastante impresentable las respuestas que se dan de crear las apariencias que todo funciona, en función de decir que estemos tranquilos cuando eso no es así. Las preguntas concretas que lamentablemente yo le hice y que me parece que están presentadas de una manera que no se entiende, porque hace una separación entre lo que pasó entre Angol y lo que pasó con Víctor Yanquileo. Voy a hacer fe de que tal vez por la premura del tiempo para contestar no se pudo hacer, pero yo le agradecería a ministra y por su intermedio presidenta que se pudiesen tomar el tiempo de responderla, y de verdad yo creo que es esencial que tengamos el conocimiento en profundidad de las razones por las cuales se toman estas decisiones. Yo entiendo que uno podría decir, ¿se ajusta al reglamento? Sí, mire, porque hicimos un consejo a las 5 de la tarde, justo cumplían el día anterior el petitorio, estaban los caballeros afuera amenazando, eso es una razón, pero me parece que no corresponde que se nos diga que está todo formalmente bien hecho, porque eso no va a aportar a nada. Estamos todos mirando cómo la cárcel está manejando lo que pasa fuera de las comunidades. Y esto no solo aplica en la macrozona sur, tiene que ver con lo que está pasando en Santiago, pero también con lo que pasa en el norte. Entonces, si nosotros no somos capaces de intervenir a tiempo y de buena manera lo que está pasando al interior de los penales, creo que es muy difícil que nosotros efectivamente como país podamos tener una respuesta frente a un crimen que cada día crece más. Gracias, diputado. Diputada Yomas y después quien habla como diputado también. Bueno, saludar a la ministra, al subsecretario y también a Gendarmería. Yo en realidad quería preguntar sobre la política de Estado, porque esto tiene que ver con eso, ¿cierto? Con una política de Estado y cómo se han relacionado los distintos gobiernos y las decisiones que se han tomado. Porque si estamos hablando de la resolución 3.925, esa es una resolución que se dictó por el gobierno pasado, por el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, es bueno que tengamos como antecedente, no solo, y aquí quería solicitarle por su intermedio, Presidenta, que esté a conocimiento de toda la comisión el contenido de dicha resolución, porque a veces las preguntas también como que se contrapone con una forma de actuar y una forma de relacionarse frente a las huelgas de hambre, el trato que tiene en este sentido la huelga de hambre. Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que sería bueno que esté en conocimiento de la comisión, porque si no, reiterativamente se hacen preguntas desconociendo el contenido de dicha resolución. Y yo creo que eso es importante para el avance de esta comisión. Y también, a propósito de eso, Presidenta, quería preguntarle a la ministra y al subsecretario si nos podían hacer llegar también cuál ha sido la política, que entiendo además la expusieron en el cuadro, pero no hubo como el detalle, que a lo mejor sería bueno que conociera también esta comisión, de la forma de tratar como política de Estado frente a la situación de las huelgas de hambre por parte de los distintos gobiernos, Presidenta. Y así saber cuáles son las medidas que va a tomar este gobierno al respecto, entendiendo el marco normativo existente. Eso, Presidenta. Gracias, diputada. Sí, se presentaron inicialmente por parte de la ministra, está en sus documentos también. ¿Puedo decir algo? Presidenta, es para que lo puedan desarrollar acá en la comisión, o sea, digo, más allá de la presentación que pueda estar incluido. El tema de alimentos, o sea, de las huelgas de hambre. Sí. Muy bien, pero lo vamos a considerar, ¿ya? Está claro que, ministra, vamos a utilizar nuestro último recurso en la invitación, o sea, la citación
Quedan varios temas, está la exposición que no alcanzó a hacer el director. Micrófono. Perdón. Así que yo quería hacer algunas preguntas específicamente respecto a... Y que va más allá de estos dos temas, ya que tiene que ver, por ejemplo, con el plan infractor de ley en materia de violencia política en los liceos emblemáticos. Me gustaría que pudiéramos revisar ahí si es que existe algún trabajo multisectorial con prevención del delito en estas materias, principalmente de parte de ustedes, si hay un perfil del infractor en estas materias. Nosotros también tenemos que ir avanzando hacia allá. Estuvimos, el director de la ANI también nos dio una mirada frente a ese hecho y necesitamos también ir avanzando en eso. Y justamente también ha salido en esta comisión, pero no lo hemos analizado en detalle, las amenazas que están sufriendo personal del Poder Judicial. Nos gustaría que nos hicieran un detalle de aquello y cómo se están llevando por parte del Ministerio. Y principalmente nosotros, ya ahora lo hablo como comisión, ha sido una comisión que yo diría que está a mitad de lo que estamos analizando. Nosotros nos quedan otros ministerios, pero creo que se hace muy necesario volver a que ustedes puedan responder las preguntas. Este informe debe venir con una firma, porque nosotros también cuando hagamos las conclusiones tenemos que saber quién se hace responsable de este informe, así que si lo pueden por favor reingresar con lo que ha señalado el diputado Araya. Y espero el día lunes desde las 7:15 puedan acompañarnos en esta comisión. ¿Ya? ¿Hay otro tema el lunes tenemos? El 3 de octubre, creo. Sí. Diputado Leal, para concluir, nos queda un minuto. Sí. La posibilidad de hacer nuevos invitados está cerrado o al momento en que se puede... Lo que pasa es que a raíz de lo que se trató de esta reunión, yo creo que va a ser muy relevante escuchar la opinión de estos gendarmes que han sido mencionados, de la fiscal que lleva. Sería bueno poderlos citar o invitar a esta sesión. Vamos a considerar dentro de como futuros invitados y especialmente dependiendo de... Muy bien, vamos a hacer una última jornada ligada al tema penitenciario y especialmente ahondando en los temas que quedaron pendientes. Sí, diputada Yoma. Presidenta, sí, es que quiero consultar sobre las jornadas de la sesión, porque entiendo entonces que ya está acordado que funcionamos ordinariamente los 2 días. Solo es para poder ordenarme, Presidenta, porque... Sí, así lo... y por eso se consultó los horarios y se fijó 2 días y así hemos venido funcionando a lo menos en 3 oportunidades ya. No sé quién más, la colega País, tenemos a la misma hora otra investigadora por robo de madera que al lado, los días lunes, entonces tenemos que estar un ratito aquí, un ratito allá. ¿A qué hora? Normalmente? En la tarde. En la tarde a las 2, de 2 a 3. O de 2 a 4. Tener dos sesiones el día martes. No, lo que pasa es que después de la sesión normalmente uno llega tarde, entonces la sesión de los lunes dura corta, muy corta. 1 hora. Ya, mire, cerremos la sesión ya y pongámonos de acuerdo. Tienen que acordarlo. Bueno, no sé. Es que no nos vamos a poner de acuerdo acá y tenemos que partir la sala. Entonces, veamos qué disponibilidad tiene, que la Secretaría haga el último esfuerzo de buscar otro horario y lo sometemos a votación en el mismo WhatsApp que tenemos. Muy bien, queremos... Sí, eso está acordado a lo menos el día lunes, si cambiamos y hay acuerdo. Señora ministra, muchas gracias. Señora ministra, subsecretario, director, gracias. Ahora no. No, los van a ser invitados los 3, nuevamente el lunes. Ahí lo ponemos. Gracias, se levanta la sesión.